Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar analizando a lo largo de esta hora muchos temas. Vamos a arrancar repensando qué es lo que está pasando en nuestra provincia en términos epidemiológicos, ¿no? Básicamente, en estos días hemos superado durante la semana en varias jornadas los 300 casos, acercándonos uno de esos días casi a los 400 casos, así que tenemos que tener también presente cuál es el panorama que estamos viviendo. Hoy ya se habló de nuevas cepas, de nuevas variantes que están circulando en nuestra provincia, se mencionaron 3 de ellas y se hablaron de otras muestras que aún siguen en estudio, pero nosotros tenemos este informe para presentarte, vamos a verlo. En caso de contagios, en la provincia tenemos cerca de 600 contagios. Lamentablemente también varios decesos que estamos tratando de prevenir mayores contagios, porque al disminuir la presencia de los chicos en las instituciones educativas también se contribuye a disminuir la circulación de personas. Sí. Y estimamos que eso también puede ayudar, ¿no?, a disminuir los contagios. Que decían de la suspensión, sí, ellos me lo manifiestan, la preocupación que tienen, pero lo que nosotros le decimos es que nosotros nos tenemos que guiar por los datos, ¿no?, que nos dan epidemiología, el COE, y hoy no estamos en situación de que se tenga que suspender la presencialidad, ¿no? Un poquito para ilustrarte, ¿no?, cuál es el panorama que estamos viviendo en esta semana, qué cosas se discuten también, ¿no?, porque se ha vuelto a reflotar la idea de si presencialidad sí o no en el caso de las clases. Todo eso lo vamos a estar hablando ahora con nuestro primer invitado, está el doctor Bernardo Biela aquí con nosotros. Y además vamos también a hablar un poquito acerca de las elecciones, ¿no?, qué puede llegar a pasar. Obviamente no podemos hacer futurología, pero más o menos podemos prever qué es lo que puede ocurrir con el transcurso de las semanas más frías del año. Las elecciones están previstas para el 4 de julio, hay plazos que ya se están cumpliendo. Y bueno, tenemos mucha información también para hablar acerca de esto, ¿no? ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a usted. Bueno, cuénteme un poquito cómo ha vivido estas jornadas, porque obviamente no nos alertábamos por ahí de tener este dato de que los contagios van subiendo. Hoy 349 casos, hace unos días vivíamos 371 contagios en la misma jornada, ¿no? Y bueno, hemos tenido lamentablemente estas fluctuaciones, por lo menos en 3 días de esta semana, con lo cual también empezamos a ver otro panorama y hoy ya esta información de que hay 3 variantes nuevas circulando en la provincia. Así es, estábamos esperando esta información de las cepas que tenemos en la provincia por una razón sencilla. Tenemos pacientes muy jóvenes internados en terapia intensiva, pacientes que van entre 18 y 45 años. Eso no tuvimos en la primera ola. Entonces, la primera ola afectó a gente de más de 65 años, el pico ocurrió entre agosto y septiembre. Esta segunda ola nos está agarrando entre mayo y junio, el mayor número de pacientes que venimos transitando esta segunda ola de edad mucho más jóvenes. Y cuando hablo de edad de pacientes jóvenes, hablo de pacientes que están con respirador, ¿no? No estoy hablando de pacientes que están o internados en los domicilios. Esto nos llevó a pensar de que habría alguna cepa que esté dando vuelta, que sea distinta. Se mandaron muestras al Instituto Malbrán y nos llegaron la información de estas 3 nuevas cepas, pero recordemos que hay más de 6.000 cepas dando vuelta en el mundo que pueden provocar estos cuadros. Y que estemos pasando los 350 casos, 340 casos por día, es algo que sin lugar a dudas nos hace prender la alerta naranja. Veníamos con una alerta amarillo, con 200, 250, 180 casos por día. Cuando superamos los 300 casos, estamos ya con una preocupación más importante, pero seguimos viendo que la mayor cantidad de contagios no ocurren en la institución escuela, no ocurren ni siquiera en el trabajo, ocurren en otro tipo de situaciones, reuniones, fiestas, etcétera. Los docentes que se contagiaron no fue en el colegio, sino fue en una despedida, y así como esto, otros cuadros, ¿no? Sí, hay toda una polémica en relación a esto. Bueno, los docentes desmienten, dicen que en realidad se ha dado el contagio, digamos, en torno a su trabajo, pero bueno, el tema es que los casos están presentes. Entonces no habría, digamos, todavía
no habría necesidad de suspender actividades presenciales como puede ser esto de concurrir a los establecimientos educativos, por lo menos hasta este momento, como decía, recién escuchamos la palabra del ministro Canepa también, que hace unos días ya hablaba, ¿no?, y se expresaba acerca de esto. Así es, por ahora estamos en esta etapa entre 300, 280, 370 nuevos pacientes. Si este número supera y estamos entre 400, 450, sin lugar a dudas va a haber otro tipo de medida que no solamente va a trabajar sobre la presencialidad. Y es por eso que esto es algo absolutamente dinámico, ¿no es así? La semana pasada de esta ola teníamos el agua en la rodilla, ahora tenemos a media pierna y sin lugar a dudas es algo que nos preocupa. Si bien el sistema sanitario está tolerando, está bien, y con estos pacientes jóvenes que tienen una estadía larga, y la otra mitad son pacientes adultos mayores. Y esto es importante, ¿sabe por qué? Porque significa que la vacuna está actuando. ¿Por qué no tenemos adultos mayores en terapia? Porque la vacuna evita que ellos vayan a terapia intensiva. Bueno, eso es importante, ¿no?, que se haya podido llevar la vacunación, por lo menos dando determinada cobertura a personas de mayor riesgo. Bueno, es fundamental también como para alivianar de alguna forma el sistema de salud. Así es, y hoy se abrió ya personas de más de 55 años con enfermedades crónicas, ya se pueden ir anotando en la página para buscar la fecha tentativa. Y bueno, y a medida que el gobierno nacional nos mande más vacunas, y vamos a ir mejorando. Ya Israel, bueno, está atravesando una guerra, pero ellos ya están en una etapa de no usar ni barbijo ni estar en contacto porque tenemos inmunidad de rebaño. Chile dentro de 60 días entra en esta etapa. A nosotros nos falta bastante, necesitamos 60 millones de dosis de vacuna y estamos en un poco más de 12 millones. ¿Hay alguna vacuna que sea mejor que la otra? Porque también en torno a esto hubo polémica, siempre hay informaciones cruzadas. Estoy viendo que algunos países incluso tienen algún desarrollo de vacunas que por lo menos nosotros con ese nombre no la conocemos. Correcto. En Argentina, ¿no? La de Johnson y otras más, la de Moderna. Básicamente las dos que tenemos acá hoy por hoy, la de AstraZeneca y la vacuna rusa. La vacuna rusa tiene una leve mejor cantidad de anticuerpos, 96-97% después de la segunda dosis, pero la de AstraZeneca supera los 93% de calidad de defensas, pero teniendo más del 65-70% estamos bien protegidos. Las dos superan el 90%, así que en ese aspecto yo a mis pacientes les digo, sea una o sea la otra, sea la rusa o sea la de AstraZeneca, aproveche y vacúnese. Y si se colocó la vacuna rusa o la vacuna de AstraZeneca, para vacunarse contra la gripe hay que esperar 15 días. Esa es importante, una información que tiene que conocerse porque no se pueden aplicar en menos de ese plazo. Claro, hay que tener esos recaudos. ¿Qué puede pasar con el tema electoral, básicamente? Porque yo recién mencionaba, ¿no?, que hay plazos que se van cumpliendo. De hecho, mañana termina uno de ellos, que es la presentación de listas. Mañana a las 12 de la noche vamos a tener más o menos un conocimiento más certero de cómo van a estar conformadas esas listas, por más que ya se hablan de determinadas candidaturas o de por lo menos quienes se encabezarían, ¿no?, en cada lugar. Pero también tenemos que tener en cuenta que justamente vienen las semanas más frías, porque ahora también todo esto, el hacinamiento y demás, lleva a que la situación sea un poco más compleja, ¿no? Así es, si las elecciones fueran este fin de semana, se podrían realizar con algunos protocolos. Tan es así que estamos revisando los protocolos de Madrid. Madrid tuvo elecciones hace poco y fue una elección récord, superaron el 70% de electores en medio de la segunda ola de la pandemia. Entonces todo este tipo de recaudos y de protocolos que se utilizaron son los que estamos asimilando. Estamos hablando de este fin de semana. Las elecciones son en julio, entonces no sabemos en qué etapa estaremos. Nosotros creemos que la cresta de la ola va a llegar en los próximos 14 días a más tardar, y de ahí, como está pasando en Córdoba actualmente, Córdoba ya entró en el descenso de la segunda ola y es una buena noticia para Córdoba, y nosotros tenemos que ver en qué etapa vamos a estar. Si esta ola no tiende a descender o se posterga la cresta de la ola, ya se verá de manera en ese momento qué hacemos con las elecciones.
Bueno, a tener presente también este dato, porque nos comunicaban, o por lo menos nos informaban, que los plazos que ya se hayan vencido, bueno, van a quedar determinados de esa manera, y después se irá viendo, ¿no?, cómo sigue ese calendario electoral de alguna manera, porque además es la primera vez que nos ocurre una situación de esta naturaleza, digamos. Absolutamente, va a ser la primera elección súper atípica, no solamente en Salta, que va a ser a la vista de toda la República Argentina y de países vecinos, sino también para nosotros, ¿no?, una elección absolutamente atípica en donde, bueno, se va a hacer una campaña de manera virtual, de manera mediática. Las redes van a cumplir un rol fundamental, porque si fuera que pudiéramos empezar hoy a trabajar en campaña, las reuniones no podrían ser más de 10 personas, candidato, 8 o 9 referentes. Es decir, todos estos debates, estas reuniones donde uno va y lleva su propuesta, creo que en estas elecciones van a estar postergadas y va a haber un gran aprendizaje para todo el sector, tanto político como la sociedad salteña, porque bueno, este virus nos enseña algo todos los días, ¿no? Seguro que sí. Bueno, ya hay otras experiencias también a nivel mundial. En Bolivia, el año pasado también ocurría una situación similar, ¿no? Bueno, Perú, hay como muchos ejemplos donde además las campañas se han tenido que desarrollar de otra manera, justamente dada esta situación epidemiológica. Doctor, ¿qué otras cosas tiene que tener presente la gente? Porque otra de las grandes discusiones que se dio en el último tiempo tenía que ver con las bajas temperaturas y la necesidad del transporte urbano, ¿no? Y esto de tener las ventanillas abiertas. Obviamente había quienes estaban a favor de mantenerlas abiertas, la autoridad competente, el COE, en este caso Saeta, la MT, brigaban porque esto se lleve de esta manera, y por otro lado la gente que, bueno, obviamente entendemos que no quiere soportar las bajas temperaturas, ¿no? Pero ¿qué les podemos decir a esos usuarios que quizás por ahí todavía están descontentos, más allá de que es una medida absolutamente necesaria? Es una medida protectiva. Nosotros queremos que puedan ir a trabajar, queremos que puedan ir al colegio, y desde ya tener las ventanillas abiertas unos 10 centímetros y estar bien abrigado dentro del colectivo. Especialmente los chicos, a las mamás y a los papás les decimos que el uso de los cuellitos, estos cuellitos polar, son fantásticos, porque cuando yo me enfermo, cuando la temperatura de la garganta, la nariz y la boca desciende. Entonces tratar de tener específicamente eso abrigado. La gente que viene del interior, que me escucha, que nos está viendo, sobre todo este programa se ve también en todo el Valle del Lerma, los colectivos estos que vienen desde el interior durante varias horas de viaje, y no es lo mismo un colectivo que anda a 30, 50 kilómetros por hora que uno que viene a 80 kilómetros por hora de Moldes, por ejemplo. Entonces, el tema de la corriente cruzada tiene que ser algo consensuado, tenemos que tener prudencia, y por supuesto el tema del abrigo es fundamental, porque queremos que vayan a trabajar. Si esto se cierra y se hacina, el virus circula. El viento diluye la concentración viral y nos permite seguir realizando estas actividades que venimos haciendo, presencialidad, trabajo y otras actividades. O sea que esta cuestión es fundamental, digamos, es central para que de alguna manera los contagios se minimicen o no crezcan. Se minimizan de manera increíble, debido a que cuando hay circulación de aire, la carga viral ambiental disminuye casi a cero. Y esto está absolutamente comprobado. Entonces, teniendo este antecedente, lamentablemente estamos en una época invernal, y los fríos empezaron hace muy poco, hace una semana que comenzaron. Vamos a tener que ayornarnos, acostumbrarnos y empezar a estar más protegidos, más abrigados, y a nuestros niños también, porque ellos están desesperados por ir a clase. La menor tasa de contagio ocurre entre los 13 y los 5 años. Los chicos en edad primaria, y el jardín de infantes y prejardín, los chicos tienen una tasa de contagio de 0,13% mínima. Pero a partir de los 18 años hasta los 45 años es el mayor número de contagiados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un chico y un adulto? Que los chicos se cuidan más, no quieren estar encerrados, quieren estar con sus compañeros, quieren un recreo. Entonces, tenemos que apostar a ver la posibilidad de, si nos cuidamos un poco más, ya falta cada vez menos para que nos podamos vacunar, y de esa manera podamos pasar este invierno, que va a ser bastante especial. Claro, tienen otra suerte de adaptabilidad también, ¿no? Quizás ellos aprenden más rápido, digamos, la norma, la incorporan, y muchas veces son ellos los que nos educan a nosotros. Papá, ponete el barbijo, porque ellos salen del colegio, cuando hacemos alguna recorrida, dicen, mi papá se pone a hablar con los papás de mis amigos sin barbijo, están uno al lado del otro, se abrazan, se besan. Los chicos los botonean a los padres y les hablan, nos cuentan a nosotros qué es lo que pasa, y dice, yo quiero venir al colegio, yo quiero seguir viniendo, no quiero estar encerrado en mi casa. Esto va disminuyendo en la secundaria y en la universidad, pero
creo yo que es cuestión de conducta. Creo que hablamos alguna vez en otro, no acá en su programa, de lo que pasó en Japón. Japón ya pasó la segunda ola. Sí. Tiene unos 20.000 muertos, 136 millones de habitantes. Japón no cerró la economía, Japón siguió abriendo restaurantes, bares, etcétera. Se cuidaron, distancia social, barbijo, lavado de manos. Básicamente esa conducta que tuvieron ellos es lo que les permitió estar dentro de una isla hacinados, no tener una gran cantidad de enfermos ni muertos. Bueno, y también me contaban que la experiencia en Japón está basada en que el respeto, ¿no?, está dado por mantener la distancia con el otro, digamos, es otra clase de cultura, entonces a ellos no les costó la distancia social, no les costó, no están acostumbrados a saludarse tocándose, digamos, como somos nosotros. Así que bueno, todo esto también jugó, digamos, en base a lo que era ya la adaptación. Japón empezó a vacunar ahora el 1 de abril, recién después que pasó la segunda ola. Claro. Y están haciendo una campaña de vacunación increíble. Y bueno, es una cultura absolutamente distinta. Claro, esto demuestra también cómo la conducta, ¿no?, la conducta individual y colectiva puede transformar esta realidad. Fue su primera vacuna, su conducta, su respeto y su solidaridad. Bueno, increíble, como ejemplo está bueno traerlo a colación para que también la gente lo pueda incorporar y pueda ver cómo otra sociedad, digamos, sin la vacuna, que es lo que estamos reclamando de manera permanente, pudo salir a flote, ¿no? Más allá de que las vacunas son necesarias y esperamos que los gobiernos arbitren todas las medidas para que todos podamos estar un poco más tranquilos, ¿no? Doctor, ¿cómo va a ser su presente político? Porque hablamos de que mañana están cerrando justamente las listas de candidatos. Ustedes han decidido conformar e ir como partido y no ingresar a ningún frente, lo cual también me imagino que va a ser bastante difícil, ¿no?, al momento de diferenciarse y al momento, obviamente, de presentar esa propuesta a la gente. Así es una patriada, puertas adentro de las convenciones partidarias. Decidimos que no vamos a ir con ningún frente, vamos a salir solo como Salta Independiente. Y esto es lo que nos permitió invitar a gran cantidad de ciudadanos a participar y a sumarse, no solamente en listas, sino con ideas, con proyectos, con la Salta que ellos quieren a futuro. Sin lugar a dudas va a ser algo muy dificultoso porque tenemos recursos limitados y vemos que hay otros frentes que tienen recursos provinciales o recursos nacionales de distinta índole. Pero tenemos lo más importante, que es el capital humano y las ganas de participar. Así que hay un espíritu de cuerpo muy bueno, un estado de alegría, porque vamos trabajando y para poder llegar a esto hubo que hacer muchos renunciamientos. Pero creo que los egoísmos no tienen que tener cabida en la política. Por el contrario, tenemos que buscar el lugar que, en el caso de mi persona, que más sea útil para el partido Salta Independiente, para que podamos posicionarnos y llevar nuestras ideas al Consejo o a la Cámara de Diputados, eventualmente a la Cámara de Senadores. ¿Y qué proyectos, a ver, qué cosas le parece que son fundamentales ahora, ¿no?, desde lo legislativo, pensando, además que usted ya tiene esa experiencia incorporada, pero en este contexto en el que estamos viviendo, en el que hay muchas necesidades, obviamente, que la gente pasa y donde muchas veces las leyes también ayudan y aportan a que esa calidad de vida no mejore? Absolutamente. Dentro del tema político, por ejemplo, uno habla de esta reforma. Estamos de acuerdo que tenemos que reformar la Constitución de los salteños. Pero cuando uno habla de la reforma, dice, no queremos que los candidatos se perpetúen de manera permanente. Pero a veces no se perpetúa el candidato, se perpetúa el hermano, el primo, el hijo, la esposa. Entonces aparece una pyme política familiar y esto tampoco nos hace bien a los salteños. Entonces nosotros, cuando hablamos dentro de el espacio y del debate que hubo para la modificación de la Constitución de los salteños, dijimos, queremos tener independencia para poder llevar esta propuesta. Puede ser que no sea aceptada, pero tampoco va a ser impuesta, porque básicamente dentro de los frentes va a haber determinadas lineamientos, determinadas bajadas de línea, diciendo, nosotros tenemos que acompañar este o este otro proyecto. Nosotros, dentro de Salta Independiente, vamos a trabajar de esta manera. Tema salud, nosotros hemos visto cómo se fortaleció parte del sistema de salud, pero ahora nosotros tenemos que pensar que el sistema de salud, esta articulación pública-privada que ocurrió de manera extraordinaria, siga ocurriendo a futuro. Tenemos ciudades en el norte, como Tartagal, Orán, donde en la parte pública existen equipamientos y en la parte privada existen otros equipamientos
que no los tiene la parte pública. Y a veces nuestras ambulancias hacen de remises trayendo pacientes para realizarse resonancias y tomografías de Salta. Cuando articulamos la salud pública con la salud privada, ¿quién se beneficia? Los pacientes y los familiares de los pacientes, ¿no? Porque cuando hay uno enfermo no es una persona, sino es una familia. Es decir, cuando uno va pensando cómo vamos a ir trabajando, van surgiendo estos puntos de acuerdo que son los que nos permiten seguir adelante. Bueno, a tener presente esta cuestión porque hay muchas cosas, ¿no?, que a partir del año pasado se han optimizado dentro del sistema sanitario, pero obviamente falta muchísimo más, ¿no? Creo que entre las cuestiones que se mencionaban, específicamente cuando se comprueban los casos de desnutrición en el norte provincial, las muertes lamentables, ¿no?, que en algún punto la sociedad había naturalizado y los gobiernos también. Se llega a repensar todo esto y se empieza a transformar un poco esa dinámica que después se acelera por el tema de la pandemia. Ahora no hay que olvidar esta cuestión, Sin ¿no? duda. Por más que superemos los niños este no nacen contexto. desnutridos. Los niños se desnutren con el correr de los días y con el correr de las semanas. Nosotros antes teníamos los termómetros de las zonas, de los pueblos originarios, de la zona del norte, que eran los agentes sanitarios. Estos agentes sanitarios bilingües, que son las personas que pueden tener contacto y llevar los percentilos de los niños. ¿Qué pasó con los agentes sanitarios? Y hoy en día hay gran cantidad de planes y programas que les permiten tener otros salarios que son a veces superiores a lo que es el de agente sanitario, que recibe un salario y además lo que es el tiempo de caminata para ir y volver. Estos agentes sanitarios son los que vacunan a los chicos, los pesan, los miden y nos informan a nosotros cuál es su estado de salud. Nosotros vamos a apostar para que ese sector sea absolutamente compensado, porque nosotros necesitamos que ese termómetro se prenda antes de que haya otro chico enfermo o lamentablemente tenga que ir a terapia intensiva y muchas veces fallecer. Todo esto se puede ir previniendo y para eso tenemos que conocer cuál es el resorte. En este caso son nuestros agentes sanitarios. Bueno, a tener presente esto entonces y la propuesta, ¿no?, un poquito esbozar cuáles serían los lineamientos de trabajo justamente de Salta Independiente. Me preguntan acá, doctor, si podemos adelantar cómo se conformaría esa lista. ¿Hay algún lineamiento ya que podamos decir o tenemos que esperar hasta mañana a las 12 de la noche que venzan los plazos? ¿No? ¿O podemos adelantar algo? Lo que le puedo decir es que ya tenemos 18 departamentos armados en la provincia de Salta. Ah, bueno, qué bueno. Y esto es algo fantástico porque a medida que empezamos a trabajar con esta apertura que hicimos, se empezaron a sumar ciudadanos de distintos sectores, Orán, Metán, Tartagal, Huachipa, todos los departamentos del Valle, y de repente cuando nos dimos cuenta teníamos armados 18 departamentos. Y esto es con la primera persona que hablo de este tema, porque va a ser realmente para nosotros un orgullo y para el partido un batacazo tener 18 distritos armados para poder participar con candidatos en cada uno de los cargos. Bueno, interesante entonces para saber, ahí tienen un adelanto de lo que va a pasar en realidad mañana, lo que se va a terminar de concretar, ¿no?, a través de este plazo que decíamos que termina venciendo según lo dispuesto por el Tribunal Electoral Provincial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctor, gracias por acompañarnos y obviamente vamos a estar expectantes a ver cómo sigue la jornada de mañana. El agradecido soy yo. Que esté muy bien, que tenga una excelente noche. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, ya volvemos.